Buenas tardes, Antonella. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, ¿Todo ¿qué tal? bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí? Vale, genial, sí, muy bien. Bueno, Buenísimo, buenísimo. en esta entrevista, la segunda entrevista que hacemos en directo, para quien no te conozca, que creo que serán pocos, eres Antonella Martí, directora del Center for Latinoamérica en Atlas Network, directora del Centro de Estudios Americanos de la Fundación Libertad y autora del libro Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. ¿Qué tal, Antonella? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, Bastante bien, aquí complicado, ¿no? Por allá. ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? cerca de Madrid, en Guadalajara. Ah, Pero mira, bueno, mira. trabajando desde casa, así que bueno, no lo estoy notando demasiado. Está ¿Qué bien, tal por como allí? todos, ¿Bien? como todos. Sí, sí, bueno, bien, acá en Argentina también, en Rosario, también con el mismo proceso, viendo también, esperando, ¿no? La expectativa de ver qué pasa a partir del día del 13, que es supuestamente cuando se empieza a flexibilizar la cuarentena acá en Argentina, pero bueno, todavía, por supuesto, esas son cosas que son muy del día a día, ¿no? Uno nunca sabe hasta el momento qué es lo que van a decidir hacer con nosotros. Sí. Bueno, yo quería empezar hablando en la entrevista sobre el populismo, dado que eres una gran experta en el tema. Y la pregunta primera que quiero hacerte es bastante directa. ¿Qué es para ti el populismo y cómo lo definirías? A ver, ¿cómo definiría el populismo? Yo creo que es como, tal vez, en general, ¿no? No solamente aplicado a América Latina, sino en general, históricamente ha sido una herramienta que han utilizado personas, personajes, personalidades narcisistas, por supuesto, que buscan conseguir esos constantes aduladores, aplaudidores, ¿no? Para que les celebren esos deseos estatistas, totalitarios muchas veces que tienen. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que me parece bien interesante para marcar esta definición de populismo, y dice que al populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista vos no podrías caminar. Yo creo que esa frase describe perfectamente el modus operandi de los populistas, ¿no? Del populismo a lo largo de la historia. Sí, al final lo que hacen es proponer siempre soluciones que suenan muy bonitas, pero que son irrealizables en la práctica. Totalmente, totalmente. Y por supuesto, son personajes que se enmarcan en ciertas y que comparten, por supuesto, ciertas características que forman parte, ¿no? De esa personalidad. Por supuesto, plantear esa característica del caudillismo, ¿no? Son Mm. personas que siempre se presentan como caudillos, como mesías, como los grandes salvadores de los problemas de la sociedad, ¿no? Eso es algo que lo vemos mucho, lo hemos visto a lo largo de la historia. En el caso argentino lo hemos visto, por supuesto, con personajes como Juan Domingo Perón, ¿no? En su momento, en los años 30, 40, en nuestra región, con personajes como Getulio Vargas, Lázaro Cárdenas en México, y son como ciclos, ¿no? Que se repiten una Sí, y otra vez, de los que lamentablemente parece ser que al menos acá, al menos en nuestra región, no podemos salir. el populismo, lo que sí se ha demostrado siempre, aunque cuando llega al poder, es que realmente vende ideas muy bonitas, en la práctica lo hace fatal y siempre termina siendo un fracaso. Es muy raro encontrar un movimiento populista, un partido populista que ha llegado al poder, haya hecho lo que prometía y le haya salido bien. En Sí, Latinoamérica el caso además es preocupante porque lo hemos visto en Venezuela, que no hace falta decir mucho más, solo hay que ver cómo está Venezuela. En Cuba, que llevan muchos años de comunismo, también empezó siendo un movimiento populista. Argentina, que está bastante atravesando un momento difícil. A pesar de estos fracasos, ¿por qué crees que triunfa tanto el populismo? a ver, yo creo que hay ciertos factores importantes acá para entender principalmente la narrativa, ¿no? Muchas veces también Mm. el discurso que manejan estos personajes populistas. Siempre, por supuesto, usan muchas veces las emociones, el aspecto emotivo, ¿no? En esa manera tan gramsciana, ¿no? Antonio Gramsci, este personaje comunista italiano que decía en su Mm. momento que había que tomar la cultura y la educación y el resto se iba a dar por añadidura, ¿no? Y fue, creo que en gran manera, la estrategia propagandística de parte de todos estos sistemas populistas, comunistas, socialistas, marxistas, estatistas a lo largo de la historia. Yo creo que ha calado muy fuerte el populismo, tal vez no en el aspecto más estatista, socialista a lo largo de América Latina,
por ese sentido, ¿no? Yo creo que el lado de tocar las emociones y tal vez de tener una región en la que lamentablemente las soluciones siempre se esperan por parte del gobierno, a diferencia de cómo pasa tal vez en, no sé, países anglosajones, en el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, distintos países que en su momento y en su fundación, ¿no? En su surgimiento, yo en eso destaco mucho la importancia que tiene y que ha tenido la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, obviamente con la influencia de pensadores como John Locke, como los Levelers, personajes que marcaron un momento histórico, ¿no? Para ponerle controles y límites a la corona, ¿no? A la monarquía en su momento, y eso es algo que se ha acatado y que se ha entendido, ¿no? El surgimiento de la idea del Estado de Derecho, ¿no? La importancia del Estado de Derecho y no de este concepto de Estado de bienestar que tenemos lamentable en América Latina, ¿no? Y bueno, también en España creo que eso es algo Sí, bastante evidente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a destacar más la importancia de este tipo de ideas, la importancia de la Revolución Gloriosa, una revolución que también termina generando un marco político, un marco institucional en Inglaterra en su momento, para que se geste y se dé esa revolución industrial tan importante que cambió la historia del mundo de una manera impensada, ¿no? Simplemente pensarlo, hace 250 años atrás, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a sí. partir de esa revolución industrial, a partir del auge del comercio, a partir del auge del capitalismo, de la libertad económica, que el mundo empieza a cambiar, ¿no? Y se dan todos estos grandes avances, el desarrollo de medicinas, antibióticos, medios de transporte, todas las grandes soluciones, los grandes beneficios de los que disfrutamos hoy en nuestra humanidad y que nos hacen la vida mucho más fácil, son producto de personas y de mentes que tuvieron el tiempo y la posibilidad de tener una idea, una buena idea, con un gran potencial y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto, ¿por qué no surgen grandes inventos, grandes innovaciones, grandes soluciones en países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, ¿no? O tal vez en lo que fue la Sí. Unión Soviética? Porque ahí la gente está, qué sé yo, puedes tener grandes ideas, hay gente que tiene tremendas ideas en países como esos, pero lamentablemente esas personas están haciendo la fila para conseguir algo en el mercado, están intentando conseguir algún medicamento, ¿no? Que eso es algo bien complejo, ¿no? A mí me tocó vivirlo en Venezuela, en Cuba, he visitado todos estos países, ¿no? Y cuando uno lo ve, la realidad es muy dura, es muy cruda. A mí me pasó en el caso de Cuba, al menos fui una vez, no, ya no puedo volver a entrar porque cuando salí me sacaron un informe de violación de la visa de turista, obviamente, bueno, fue todo un tema, ¿no? Porque obviamente yo no fui a vacacionar, fui a reunirme con gente de la disidencia, con las damas de blanco, y la verdad que fue muy impactante. En Cuba no existe, o sea, lo que nosotros llamamos farmacias, por ejemplo. No existen librerías, no hay esas cosas, no existe. Ni siquiera es que vos vas por la calle y ves un cartel que dice librería o farmacia, lo que sea, no existe. Uno tiene que entrar y darse cuenta a ver qué hay. Me pasó en varias farmacias intentar entrar y ver a ver qué había. Uno tiene como que descubrir a ver si eso no es. Y bueno, en las últimas que entré era preguntar por medicamentos para el dolor de cabeza y nada. Y tengo amigos, gente conocida, cubanos ahí mismo que me han contado, o sea, que no hay anestesia. Hacer operaciones, digamos, sin anestesia es algo crudo, es algo bastante difícil. ¿Y crees Pero esa es la que, realidad, ¿no? Esa es la realidad de esos sí, sí, países. crees que viendo todos estos casos que están ahí, parece que cuando surge un movimiento populista, los votantes miran hacia otro lado, dicen que eso no es verdadero socialismo o que no fue verdadero comunismo, siempre tienen alguna excusa para seguir vendiendo Sí, bien las ideas. ¿Llegará un momento en el que pasaremos página del populismo o siempre se va a representar de alguna forma? mira, yo espero que en algún momento se pueda pasar página de esto, ¿no? Y creo que la historia de la humanidad, la política, nos ha mostrado que, a ver, también la idea de un gobierno limitado es una idea muy joven, o sea, no tiene mucho Mm. tiempo esta concepción que tenemos nosotros de los gobiernos limitados. Es algo que nació hace muy poco, ¿no? O sea, hasta prácticamente toda la existencia de la humanidad los individuos vivieron bajo regímenes totalitarios con personas que se creían entidades y dioses que tenían la toma de decisión final sobre la vida de los individuos y de todas las poblaciones, ¿no? Eso es algo que también hay que remarcar.
Yo sí creo que esto es un periodo, un proceso histórico que por supuesto se va a ir desenvolviendo con el tiempo y también creo que en ese sentido la importancia de los liberales, la importancia de definir el liberalismo y de difundir las ideas de la libertad es fundamental para esto, ¿no? Porque tienen esta característica, ¿no? Los marxistas, los estatistas, socialistas, comunistas, tienen esta característica tal vez camaleónica, para decirlo de alguna forma, ¿no? Como decías recién que, o sea, les gusta maquillarse, les Sí. gusta envolverse o ponerse tras una máscara de democracia, que también muchas veces eso es avalado, ¿no? Por otros gobiernos e incluso por partidos políticos que se dicen defensores de la democracia, pero que terminan aplaudiendo o dándole la mano a regímenes tan nefastos como es el caso de China. ¿Cuántos líderes mundiales, cuántos partidos políticos hay a lo largo de nuestro mundo que se dicen demócratas y que terminan celebrando reuniones, encuentros, congresos, viajecitos y todas estas conexiones con el régimen comunista chino, ¿no? Que es un régimen que persigue, que atosiga, que hace desaparecer gente, que sabemos cómo opera, ¿no? Y ahora creo que con esta situación, con esta pandemia, lo estamos viendo más que nunca. Nos preguntaban por aquí por los comentarios, me ha parecido muy interesante, eh, ¿con qué características se puede identificar lo que es el populismo? Como vemos que es tan camaleónico y que se esconde en muchas maneras, ¿qué características son claves para decir es un movimiento populista, es un partido populista? A ver, punto número uno, este concepto de lo que hablábamos recién, de que se presentan como personajes superiores, endiosados, los caudillos, los mesías que vienen a salvar a la población, a la humanidad, que vienen a querer resolver los problemas, personas que también terminan generando esa dependencia entre el gobierno y el individuo, ¿no? Que terminan haciéndote creer que vos necesitas de un gobierno para poder sobrevivir, para salir adelante, para existir, ¿no? Para poder tener dinero, y generan toda esta política muchas veces, o esta cultura del subsidio, es una cultura muy tóxica, que esto es algo que lo tenemos muy arraigado, muy marcado Sí, en sí. América Latina, esto de creer que los gobiernos tienen que venir a darnos dinero y que creemos muchas veces que ese dinero sale de los árboles o crece de algún lado mágico, ¿no? Pero la realidad es que el dinero con el que se pagan esos subsidios, el dinero con el que se financia el gasto público, o sea, es dinero, o sea, prácticamente que viene de tres fuentes, ¿no? Porque un gobierno, eso hay que entenderlo, un gobierno no tiene la capacidad ni la naturaleza de crear riquezas, ¿no? No genera riquezas los gobiernos. Entonces, lo puede hacer por la emisión monetaria, que es la principal causante de la inflación, como bien lo sabemos, por la deuda, que sabemos cuáles son los nefastos resultados de la deuda. Bueno, el caso argentino, la historia argentina es la historia prácticamente de la deuda. Y luego una tercera vía que son los impuestos, ¿no? Que también los impuestos terminan siendo un castigo al éxito, ¿no? Porque parece ser que muchas veces más empleadas, más empresas abrís, más negocios tenés, más empleo privado y productivo generás, y viene el gobierno cada vez más a quitarte, ¿no? Lo que vos producís. Entonces, yo creo que esos son, digamos, algunas de los mecanismos, ¿no? Para entender cómo operan estos sistemas, ¿no? La idea de eliminar la división de poderes, la idea del Estado de Derecho, ¿no? La idea de la concepción de tener un Estado de Derecho donde se respete la independencia de los tres poderes del Estado, donde un poder no esté por encima del otro, ¿no? Y lo que vienen a hacer estos personajes populistas muchas veces es suprimir ese Estado de Derecho e implementar un estado de bienestar, ¿no? Que sabemos que siempre termina siendo bienestar únicamente para el Estado, ¿no? Nunca más para nadie, porque sabemos cómo operan y cuál es el resultado, ¿no? De generar sociedades e individuos dependientes de un gobierno, una entidad estatal que se cree totalmente endiosada. Y por supuesto la manipulación, ¿no? La creación de un mensaje, la creación de una realidad paralela, porque muchas veces necesitan crear realidades paralelas, ¿no? Forma parte de esa idea del relato que tienen estos populistas, y para que por supuesto ese relato no se caiga, lo que necesitan es el control de los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación siempre van a ser uno de los primeros blancos de este tipo de sistemas y de gobiernos populistas, ¿no? Porque cuando hay libertad de expresión, cuando hay medios de comunicación, lo que pasa es que estos relatos terminan cayéndose, ¿no? Por su propio peso. Entonces yo digo, si en China hoy hubiese existido una democracia, hubiese existido una sociedad que implemente y que crea verdaderamente en el libre mercado, una democracia verdadera, con elecciones libres, un sistema totalmente distinto al que hay hoy en día, la situación en el mundo sería otra.
sea, la pandemia esto no se hubiera dado, se habría probablemente contenido de otra manera. ¿Por qué? Porque cuando existe esta confluencia de estos distintos factores, como es, por ejemplo, el caso de la libertad de expresión, que es la base para cualquier sociedad que quiera progresar, para cualquier civilización que quiera progresar, incluso la idea de la propiedad privada, que también es otra de las bases fundamentales para que cualquier país pueda salir adelante y desarrollarse, o sea, la situación realmente hubiera sido otra. Pero yo creo que esos son algunos, digamos, de los factores para poder identificar, ¿no? Tal vez a un populista. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, sabemos que el populismo ha triunfado más en Latinoamérica, pero también hay movimientos populistas en Europa. De hecho, desde la crisis de 2008 han cogido más fuerza a través de movimientos euroescépticos. En Italia, de hecho, están gobernando dos partidos populistas como Cinco Estrellas y La Liga. Eh, ¿Ves alguna diferencia entre el populismo de Latinoamérica y el de Europa o prácticamente son muy similares? No, sí, yo veo una gran diferencia, a ver, al menos por ahora, creo que América Latina es una región que viene de una mentalidad altamente estatista y dependiente de un gobierno y que no tiene tal vez los límites que en este entorno, que en este contexto tiene Europa, es decir, de que hay gobernantes que de alguna forma están contenidos para no salirse, ¿no? de esa idea del superpoder que muchas veces buscan, al menos en el caso de América Latina. Y yo creo que eso, por supuesto, viene mucho de esta herencia, ¿no? de la que hablábamos al principio, cómo lamentablemente América Latina optó más por las ideas tal vez de la Revolución Francesa y no las ideas de la Revolución Gloriosa, la Revolución Norteamericana. ¿Por qué tuvimos esa tendencia a creer en estos sistemas? No sé, la idea esta de rusoniana, ¿no? Muchas veces que es altamente tóxica, ¿no? Y que eso nos ha llevado a la situación en la que estamos, ¿no? Y por supuesto también con una mentalidad, creo que esto se da en general, ¿no? Creo que eso es algo que tal vez España bueno, Iberoamérica comparte en este sentido, la idea de la demonización del empresario, o sea, lo mal visto que está el empresario y la figura del empresario en el mundo, ¿no? Y precisamente en Iberoamérica. Cuando los empresarios son, al final del día, las personas que salvar de todos los grandes problemas, o sea, los que van a generar innovaciones, los que van a generar grandes beneficios para que todos nos beneficiemos de ellos, ¿no? La famosa mano invisible, ¿no? De la que hablaba Adam Smith. Creo que eso es la gran base, ¿no? Y los gobiernos populistas lo que han hecho, al menos en América Latina, es atentar siempre a estos dos blancos principales. Por un lado, los medios de comunicación, como decíamos recién, y punto número dos, los empresarios, ¿no? Y muchas veces terminan aniquilando esa masa empresarial verdadera y productiva y la terminan suplantando por unos empresarios, ¿no? O personas que son cercanas al poder y por eso aplican este concepto, esta idea del proteccionismo, ¿no? Pero también ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué es este concepto del proteccionismo? O sea, proteger, ¿qué cosa se protege, ¿no? Y lo único que protege esta concepción o esta política pública del proteccionismo es a los amigos del poder, a los amigos cercanos del poder que se van a beneficiar de ciertos aranceles, de tener ciertas concesiones que le otorgan los grandes amigos de ese poder gubernamental, ¿no? Entonces yo creo que el lado es un poco por ahí. En España, yo creo que el partido que se puede más populista, sin duda alguna, yo creo que es Podemos, porque al final lo que hace es vender ideas que son irrealizables y trata de hacerlas creíbles. Señala, como bien has dicho, a los empresarios y quiere hacer que más allá del Estado no haya vida. Es lo que es su gran idea, ¿no? El Estado como salvador de todo. Para ti Podemos es un partido populista, es parecido a los de Latinoamérica y luego también te quería preguntar por Vox, si también le consideras populista o está alejado de eso. Mira, vamos por parte. El caso de Podemos es un partido que es altamente financiado por los populistas de América Latina. Entonces eso le da una connotación totalmente distinta y creo que esto es algo, o sea, de España hasta el momento ha estado, o sea, creo que ahora en este contexto previo, ¿no? a la crisis del COVID, creo que ha estado transitando una situación creo que nunca antes vista, ¿no? De alguna manera, ¿no? La forma en la que se ha avasallado la idea y la concepción del Estado de Derecho últimamente es algo que creo que a los españoles en este momento debería llamarles mucho la atención. Entonces, el caso de Podemos es una clara respuesta
a un proceso peligroso latinoamericano que ha estado operando durante 60 años, que es el caso cubano. O sea, es la respuesta y la consecuencia de todo eso. O sea, Podemos, creo que es innegable, ¿no? Esto está en las pruebas, existe todo, de cómo ha sido un partido político financiado por las grandes cabezas del chavismo en Venezuela. Y el chavismo también, por supuesto, que va de la mano con ese engranaje que forma parte del régimen castrista en Cuba, que opera hace más de 60 años, ¿no? Entonces, hay lo que dicen, ¿no? Los tentáculos de Cuba. Totalmente. Son los tentáculos de Cuba que se expanden a lo largo de América Latina y del mundo. Y creo que esto es importante dejarlo en claro, ¿no? Porque muchas veces acá en América Latina, al menos en Argentina, ¿no? Que estamos también un poquito más al final y alejados, muchas veces no se comprende el peligro que representa y que ha representado Cuba a lo largo de la región. Muchas veces se subestima el rol que tiene y que ha tenido Cuba a lo largo del mundo en esta idea de empujar una estrategia totalmente pensada, ¿no? Y armada por los hermanos Castro, ¿no? Incluso también por el Che Guevara. Yo siempre menciono la famosa Operación Manuel del año 1965, que es el momento en el que Fidel Castro y el Che Guevara encabezan esta operación de inteligencia y seguridad para difundir y abrir focos guerrilleros y marxistas a lo largo del mundo, de América Latina. Entonces, cuestiones así que nos dejan en claro ver cómo Cuba ha tenido estas ideas, ¿no? Esta estrategia armada y pensada. Y hoy lo que está pasando con Podemos, un partido totalmente financiado por el chavismo venezolano que forma parte de ese engranaje cubano con el castrismo, el marxismo, que, a ver, no nos tenemos que olvidar. O sea, es la filial que queda y que ha quedado Cuba, es la Sí. filial que ha quedado de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después el caso de Vox, sí, por supuesto. Eh, a ver, un partido que incluso todavía insiste en ideas proteccionistas, ¿no? En temas de industria nacional y fomentar un nacionalismo ahí bastante exacerbado que me parece muy peligroso, ¿no? Muchas veces, pero además de eso, ¿no? Quitando, si querés, la parte económica, vamos a la parte individual, a la cuestión de las libertades individuales. Creo que eso es la base, ¿no? Si un partido político no cree en la libertad del individuo para elegir, para decidir qué hacer con su vida y además, o sea, no termina de entender cuál es la base de eso, bueno, creo que deberían llamarse como lo que verdaderamente son, ¿no? O sea, no creo que yo creo que también en esto hay una gran confusión en el mundo liberal, ¿no? Porque decir que Vox es un partido liberal es una incongruencia. A ver, a mi manera de parecer es una incongruencia. Si son ultraconservadores que se definan ultraconservadores, que es algo muy distinto a ser liberal, ¿no? Porque el liberal, el libertario, cree en este concepto que dice el famoso autor argentino Alberto Venegas Lynch. El liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los otros. Y cuando una persona X o un partido político X quiere definir cómo tiene que ser la vida o los modelos de vida o los modelos de familia o los procesos o las elecciones o las decisiones o lo que quiera consumir o lo que sea de otra persona, ahí estás interviniendo en las decisiones y los procesos de vida de los demás. Entonces, yo creo que en eso hay que ser claros y tienen que llamarse como lo que verdaderamente son, ¿no? Yo quería preguntarte, porque esto es un debate que surge siempre entre los liberales, porque yo creo que el liberalismo nos quedamos muchas veces en lo técnico y no conseguimos romper la barrera para llegar, digamos, a las masas, aunque suene así un poco mal, ¿no? Pero yo creo que el Ujú. mensaje, cuando hablo con personas que están un poco alejadas de todo lo que es el mundo político, económico, eh, casi no saben ni lo que es el liberalismo. Entonces, yo la pregunta que quería hacerte es si tú consideras que el liberalismo debería de coger elementos del populismo como, como lo que hacen con los mensajes que hacen que lleguen muy fácil para aplicarlos a nuestra filosofía y nuestra ideología, ¿o no? Mira, yo creo que el liberalismo no tiene por qué ser populista, ¿no? Porque si es populista, por supuesto, deja de ser liberal. Yo creo que lo que tiene que hacer el liberalismo es hacer popular su mensaje, que es muy distinto a volverse populista, ¿no? Y creo que esto es algo que se ha visto en los últimos años. Creo que tal vez el degradamiento que ha generado a nivel social, cultural, educativo, político, económico, individual en América Latina, lo que ha sido el resultado del socialismo del siglo XXI, o sea, ha generado tal vez una de América Latina
que nos termina mostrando y ayudando a entender que el socialismo ha fracasado, ¿no? Creo que en este momento más que nunca estamos como entendiendo los problemas a los que conlleva la idea de un Estado grande, ¿no? Creo que eso finalmente se está dando. Ahora, yo lo que sí creo es que el liberalismo tiene todos los ejemplos, tiene toda la parte histórica a su favor. O sea, los liberales tenemos todo a nuestro favor para defender las ideas de la libertad. Y el problema es que muchas veces muchos se quedan en la parte técnica, como bien decías, o muchos se quedan en la parte económica. O sea, sí, todo bárbaro, necesitamos libre mercado, es la parte fundamental, la libertad económica, reducir el gasto público, bajar los impuestos, pero además de todo eso, hay otra parte del liberalismo, que no solamente es la parte política, ¿no? La idea de libertad política, de que cada uno pueda elegir quién lo gobierna y pueda elegir que esa persona deje de gobernarlo, que uno pueda entender y vivir en un Estado de Derecho donde se respete la justicia, donde se respete los distintos poderes del Estado, donde se respete una constitución que respete la propiedad privada, toda esta parte fundamental, pero además la parte de las libertades individuales, vuelvo a insistir. O sea, tenemos todo a nuestro favor. A ver, el caso de los derechos de la mujer, por ejemplo. Y esto no es hablar, digamos, de un género sobre el otro, sino que históricamente el liberalismo ha sido uno de los pioneros en defender los derechos de la mujer. En su momento, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, personas que en ese entonces eran uno de los primeros en levantar la voz a favor de las mujeres, que eso es algo que no se puede negar. O sea, las mujeres que a lo largo de la historia estuvieron de alguna forma o fueron propiedad de los padres, luego propiedad de los esposos, no podían acceder a tener bienes, no podían votar, no podían, o sea, hasta el año 1900 las únicas mujeres que votaban en el mundo eran las mujeres de Nueva Zelanda. Entonces, cosas así, digamos, que son realidades, ¿no? Y que las personas que defendían los derechos de estas mujeres, incluso personas como, insisto, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, que hablaban del matrimonio arreglado como una manera de esclavitud, ¿no? Entonces, los liberales tenemos todo a nuestro favor. El tema del medio ambiente también. O sea, los países que menos contaminan son los que tienen economías más abiertas, donde se respetan los derechos de propiedad, donde la gente tiene sistemas tecnológicos, científicos y avances que hacen que la gente, que las sociedades no boten la basura y los desechos y lo que les sobra a los ríos, ¿no? Eso termina también generando contaminación. Entonces, las ciudades más contaminantes hoy del mundo no están en Estados Unidos, o sea, no están en Inglaterra, o sea, están en países donde todavía no logran deshacerse de ese socialismo, de ese estatismo, y no pueden avanzar y progresar. ¿Por qué? Porque en socialismo se vive como se vivía hace 200 años atrás, hace 1000 años atrás, hace 2000 años atrás. O sea, el socialismo es involución. Socialismo te lleva a vivir bajo la pobreza y bajo el estancamiento. Entonces, ¿por qué si el mundo hoy está mejor que nunca? ¿Por qué si teníamos hace 200 años ese 90% de la población mundial viviendo en extrema pobreza y hoy ese 90% bajó a un 9%? ¿Por qué hoy el mundo tiene acceso a tan grandes cosas, a tantos avances, a tantos beneficios? ¿Por qué todavía tenemos sociedades que están tan atrasadas, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, hasta bueno, ahora que están con este proceso de salida, el caso de Cuba, Corea del Norte, ¿no? ¿Por qué todavía tenemos países que están atrasados? Porque evidentemente se aferran a una idea que es el socialismo, que lo único que genera es atraso e involución, y lo lleva a vivir a los ciudadanos como se vivía hace 200, 500, 1000 o 1500 años atrás. Yo creo que el liberalismo, no sé si es una idea compartida por ti o si en Argentina es igual, me da la sensación de que estamos siempre un poco como a la defensiva, porque aquí en España mi sensación es que cuando el gobierno plantea algo, luego salimos los liberales a decir esto no puede ser por X motivos, pero al final llega siempre primero el mensaje de ellos, el mensaje socialista, de decir, imprimimos billetes y llega ese mensaje de decir, pues nos van a dar dinero, luego tienen que llegar los liberales a explicar que eso no va a funcionar. ¿Tú crees que tenemos un problema en cuanto al mensaje? Yo creo que el tema del mensaje, vuelvo a insistir, viene por el lado de lo que hablábamos recién. Tal vez de muchas veces quedarnos en lo técnico, muchas veces quedarnos en el aspecto económico de las ideas de la libertad y de no ir más allá de eso, ¿no? Y por supuesto que también, ¿no? El socialismo, los estatistas tienen a su favor que cuentan con ese mensaje emotivo, emocional, ¿no? Esa carga emocional que siempre termina siendo un parche, ¿no? Porque las soluciones que proponen los estatistas y los socialistas son parches, nunca son soluciones. O sea, son cosas de corto plazo. O sea, el tema de los subsidios, por ejemplo. O sea, si una política de subsidio funcionara, fuese efectiva, una vez que se aplica, debería ir reduciéndose, debería haber cada vez menos subsidios. Pero siempre pasa lo opuesto en la práctica. Siempre se generan estas masas que más y más y más subsidio, aumentar el subsidio, dar más subsidios, entonces no termina resolviendo nada. ¿Por qué? Porque es como ponerle un cartel de pobre en la frente a la persona y decirle, mirá, si no fuera por el gobierno vos no podrías existir, no podrías vivir, no podrías comer.
Entonces, lo que hay que generar es individuos que creen en en el potencial humano que tiene cada uno, ¿no? En esforzarse, en la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, y abandonar esta idea, esta cultura del subsidio tan nefasta que hay en América Latina y en el mundo, ¿no? Creo que es un poco por ahí, por el lado que hay que transitar. Yo quería ahora preguntarte un poco por la situación en Argentina, porque desde España estamos un poco más desconectados. ¿Cuál es? Bueno, yo he leído las últimas noticias sobre que se ha pedido aplazamientos para pagar la deuda al FMI. ¿Cuál es la situación real económica de Argentina? Para que lo sepamos todos. ¿Cómo la explicarías? Nefasta. La situación económica argentina es la situación de siempre, es la historia de la deuda, la historia del default, la historia del gasto público, la historia del Estado grande, y es lamentable, ¿no? Porque Argentina en su momento, en sus inicios, fue un país que fue grande, un país que lo tuvo todo, que competía a la par de las grandes economías del mundo, que estaba entre las primeras economías del mundo, el famoso granero del mundo, y que lamentablemente caímos en las garras del populismo de Juan Domingo Perón, ¿no? O sea, pensar, Argentina hasta la década de 1940 crecía a la par en términos de PBI per cápita como países como Australia, por ejemplo. Y a partir de ese momento, cuando aparece en la escena política este caudillo que es Juan Domingo Perón, ¿no? Que además viene a implementar muchas medidas que aprende del fascismo, ¿no? Un tipo que era admirador, ¿no? De Mussolini incluso, que se reúne con Mussolini en Roma, que intercambian también muchas comunicaciones, y es un declarado admirador de Benito Mussolini. Este, a ver, creo que eso fue el gran desastre, ¿no? Que llevó a la Argentina, el surgimiento de un personaje como Juan Domingo Perón, que a partir de ese momento y de su entrada en la escena política en Argentina, aniquila todo lo que se había hecho hasta el momento. Entonces genera esta idea de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, Argentina sigue siendo un país que todo funciona en base prácticamente a un sindicato, ¿no? Las decisiones las siguen tomando hoy en día prácticamente los sindicatos. Entonces, tenemos un Estado tan grande, un Estado tan colosal. Argentina es un país que tiene 44 millones de habitantes, 44 millones de argentinos. De esos 44 millones, 21 millones viven prácticamente o reciben de alguna manera dinero del Estado. O sea, prácticamente la mitad de la población Sí. argentina de alguna forma percibe dinero del Estado. Y los que producen en Argentina, el sector privado, el sector productivo en la Argentina, está compuesto por 7 millones de personas, nada más. Entonces, ¿cómo haces para que 7 millones mantengan a 21? Es imposible, no hay manera. Y ahí está el colapso que estamos viviendo en Argentina y bueno, también que algo que se da en todo el mundo, ¿no? Creo que este es el gran problema del Estado grande, de no entender que para que podamos salir adelante necesitamos que los gobiernos dejen de meter la mano en el bolsillo de la gente, y que, bueno, entiendan cuál es el rol de cada uno, y acabar, ¿no? Con esta gran farsa tan nefasta que tenemos de populismo y estatismo a lo largo de la región. En Argentina sí que hemos visto en los últimos años pues coger más fuerza personajes como Javier Milei, que tiene muchos seguidores, es bastante mediático, aparece mucho en los medios, además lanza un mensaje liberal. Eh, yo quería preguntarte si tú crees que en Argentina hay esperanzas para que se dé un giro hacia el liberalismo en el medio plazo. Sí, yo creo que finalmente eso es algo que estamos viendo, ¿eh? En los últimos 5 o 6 años es algo que se ha visto, el despertar, el renacer, ¿no? Tal vez de la presencia del liberalismo que vino también en parte de abandonar tal vez esa necesidad que había en su momento de difundir el liberalismo únicamente en espacios cerrados, en seminarios, en charlas y salirse, ir más allá de eso, porque eso es lo que necesita el liberalismo. No tenemos simplemente que estar encerrados hablando entre nosotros, predicando entre nosotros y aplaudiéndonos entre nosotros. Lo importante es hacer que el mensaje sea popular y eso se hace llegando a los medios de comunicación, involucrándose en la política, involucrándose en el arte, involucrándose en la música, en el cine, en donde sea. ¿No? Y empezar de alguna forma adoptar esta idea de estar y abarcar todas las áreas posibles que se puedan, ¿no? Para difundir las ideas de la libertad, y no solo sea en la economía y que no solo sea en el aspecto académico, sino en su totalidad. ¿Hay algún partido en Argentina que represente estas ideas o por el momento no hay? Bueno, en términos liberales hay varios partidos, ¿no? Que ahora se están debatiendo, bueno, desde hace un rato que se están debatiendo las ideas de la libertad. Por supuesto está el Partido Libertario, hay distintos partidos que se debaten esto y que están trabajando a favor de la creación de un buen mensaje, un buen armado político para la defensa de estas ideas. Pero bueno, por supuesto es bien difícil en un país tan estatista como la Argentina, pero bueno, estoy segura que en algún momento se va a poder.
porque lo pudimos hacer, ¿no? La Argentina que fue grande, la de 1853, con la gran constitución de Juan Bautista Alberdi, que invito a que los que no lo conocen lo puedan buscar, puedan leer quién fue este gran padre fundador, ¿no? De los argentinos, uno de los grandes impulsores de las ideas liberales. Creo que necesitamos retomar eso, ¿no? La Argentina de Alberdi, y creo que se va a poder. En algún momento hay que seguir trabajando entre todos, ¿no? Para que esto se difunda y para hacer entender y entrar en razón a la gente de que menos Estado es mejor para todos. Lo que hay que hacer es achicar el tamaño del Estado y aumentar el tamaño de los individuos, es decir, estados chicos e individuos grandes. Sin duda un gran mensaje. Y ahora yo quería tratar por último un tema de plena actualidad, que es el del coronavirus, porque a los países emergentes como Argentina, el hecho de que el dólar se haya revalorizado, que se haya hecho más fuerte porque es un activo refugio, le perjudica bastante. Además, la paralización económica también le perjudica. Entonces, ya sabemos que el 2020 va a ser un fracaso absoluto económicamente para todos los países, para Europa va a caer un montón el PIB, en Estados Unidos. En Argentina, ¿cuál es el impacto cuáles son las previsiones que puede causar? Mira, en Argentina se viene una crisis impresionante. En Argentina lo que se viene ahora es impresionante y más después de esta cuarentena también, que es un gran golpe, ¿no? Para el aparato productivo de la Argentina. Y por eso yo no entiendo, ¿no? Que por supuesto también forma parte, ¿no? De esa dinámica que tienen los populistas, esas ansias que tienen de poder, de prohibir, de controlar, de cercenar, de crear ese gran hermano y plantear prohibiciones, hablar de prohibir los despidos, hablar del control de precios en situaciones así. Es que esta situación del coronavirus a los estatistas, a los populistas, a los socialistas del mundo les ha caído perfecto, como anillo al dedo. O sea, es el sueño keynesiano de todos estos estatistas. Entonces, yo creo que lo que se viene, al menos en la Argentina, va a ser algo bastante, bastante complicado. Y obviamente también para toda América Latina. Claro, porque uno piensa, la mejor manera de salir de esta crisis es dando más facilidades a las empresas, que sufran menos, Exacto, bajar aplazándole los impuestos, impuestos, claro. exacto. Pero, por ejemplo, en el caso de España, es el único país de Europa que no los ha tocado, ni los ha aplazado, ni los ha bajado, ni nada. Claro, claro. En No, y hay Argentina que está ver la calidad de previsto la algo. gente que está en el poder, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso en Argentina, que tenéis un gobierno también bastante cuestionable, ¿está previsto que también a nivel de impuestos ayuden al sector privado o no han anunciado No, al nada? contrario, al contrario. Ahora están hablando de la creación de nuevos impuestos, imagínate. En una crisis así en la que se va a destruir prácticamente gran parte del aparato productivo, pymes que van a cerrar, que ya venían mal, ¿no? Porque la Argentina viene muy mal, en términos al menos de presión tributaria, es una locura. O sea, un argentino, un trabajador promedio en Argentina trabaja hasta el mes de agosto para pagarle al Estado. Y recién a partir del mes de agosto es que empieza uno a trabajar para uno mismo. Entonces es una locura. Una presión tributaria como la que estamos viviendo en la Argentina, asfixiante, que termina generando desincentivos, es impresionante lo que está pasando, al menos en nuestro país, en términos de presión tributaria, donde se pagan más impuestos que cualquier otro país, ¿no? Las empresas, un saqueo total que se le hacen a las personas que quieren producir, a las personas que quieren generar. Y vuelvo a insistir, no caigamos en la demonización del empresario. O sea, el empresario no es la persona de traje únicamente. El empresario, el emprendedor es, no sé, el panadero, el ferretero, el kiosquero, la persona que tiene un mercado, la persona que hace su propio emprendimiento por internet, los que reparten viandas, todos, o sea, todas las personas que forman parte de ese aparato productivo que quiere generar y salir adelante y llevar adelante a su propia familia, su propia empresa, su propio sueño personal, su propio sueño profesional. Esa es la gente que mantiene el peso del mundo, ¿no? El gran atlas del mundo. Y son el motor de una economía, el motor de un país. Entonces, si uno le pone el pie a los que son los creadores y los que son los que forman parte de ese motor de un país, de cualquier economía, así nos va a ir, así nos va a ir mal. Por último, yo quería hablar en el aspecto del coronavirus a nivel político, puede acabar con algunos gobiernos, porque por ejemplo aquí en España ya el gobierno que tenemos es de coalición entre el Partido Socialista y Podemos. Parece que ya están las primeras tensiones ahí desde hace unas semanas y que después de esto podría haber una ruptura o bien ir a un gobierno de concentración, unas elecciones. En Argentina también hay crisis política. ¿Crees que puede acabar con el gobierno este coronavirus? Mira, estamos en un momento en el que en la Argentina no hay una oposición fuerte verdadera en este momento. O sea, los líderes de la oposición en este momento en la Argentina están muy desintegrados. Obviamente que también venimos de este proceso de salida de un intento de cambio que hubo ahí en el medio,
que no sirvió, que no funcionó porque no se hizo el cambio estructural que se tenía que hacer, que muchos esperábamos que se hiciera y no se hizo. Y ahora, bueno, obviamente con este retorno de un populismo peronista del mismo estilo de siempre, con una Cristina Fernández de Kirchner que está presidiendo el Senado de la Nación, que está como vicepresidente también de la Nación. Entonces, si las personas que deberían estar en la cárcel cumpliendo condena por los peores casos de corrupción que se han visto en la historia de nuestro país, de la Argentina, están hoy libres en la calle, celebrando la toma, ¿no?, de este poder que han hecho. Y lamentablemente también tenemos personas que no saben elegir, ¿no? Y creo que esta crisis, espero que lo que salga positivo de esta crisis es que las personas entiendan a quién tienen que votar, ¿no? Y entiendan que la solución, las grandes soluciones no las podemos esperar de los gobiernos, las grandes soluciones siempre vienen de la gente que tiene tiempo para pensar, de la gente que cree en la propiedad privada, en el libre mercado, de los empresarios, las personas que aportan, las personas que están al final del día para acompañar todo esto, ¿no? Entonces, yo espero que muchos se den cuenta de las malas elecciones que se han hecho y que eso genere una conciencia para las elecciones que se vienen. Bueno, Antonella, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Yo a todos No, los que nos gracias a están vos. viendo les recomiendo que compren tu libro que está en Amazon. Lo repito, el nombre es Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Y nada, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, muchas gracias. Un A placer. vosotros. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Chao, chao.